Nunca pensé que llegaríamos a celebrar 30 años de la iglesia de forma virtual. Al principio de la pandemia, con el establecimiento de la cuarentena rígida y luego la cuarentena flexible, creo que ninguno de nosotros pensó que esto cambiaría la forma en la que nos relacionamos de esta manera, ¿no? Al mismo tiempo, creo que tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en un tiempo en el que podemos comunicarnos de forma virtual con nuestros hermanos. Yo me ponía a pensar que si esto hubiera sucedido tal vez hace unos 15 o 20 años, no lo hubiéramos podido hacer. La única forma de comunicarnos así por la pantalla hubiera sido tener tal vez un canal de televisión o tener que escuchar la radio. Pero es increíble que cada familia desde su casa puede estar conectada escuchando la palabra de Dios. Ahora, es duro no poder compartir entre hermanos, es triste no poder abrazarnos y tener un contacto frente a frente, pero una cosa es cierta, el Señor está en control de todo lo que está sucediendo. Ahora, yo sé que algunos piensan que somos exagerados porque todavía no hemos comenzado los cultos presenciales en la iglesia. Escuché algunas personas que piensan que ya deberíamos haberlo hecho porque el Señor nos va a cuidar y no va a permitir que nos contagiemos. Y yo me ponía a pensar que tal vez no están al tanto que en el pico de los contagios aquí en nuestro país hemos contado 46 hermanos de la comunidad que se han contagiado con este virus y lamentablemente 2 han fallecido. Y creo que no fue por falta del cuidado del Señor. Entonces creo que ninguna precaución es exagerada. Por otro lado, he escuchado también a otros hermanos que les parece una locura pensar en comenzar a reunirnos. Nos han dicho que tendríamos que analizar lo que vamos a hacer y que ellos van a seguir los cultos de forma virtual mientras no hay una vacuna. Ahora, entiendo que todo esto es ser parte de una familia. Hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de posiciones. Y los pastores, los ancianos, tenemos que tenemos que asumir, perdón, el rol de papás, pidiendo al Señor sabiduría para tomar decisiones equilibradas y que sea lo más conveniente para todos. El hecho es que el Señor nos ha hecho una familia y queremos expresar nuestro aprecio y amor hacia todos. Lo que rescato de todo esto es que el Señor nos está haciendo pasar un tiempo completamente diferente al que hemos estado acostumbrados, para que realmente valoremos lo que siempre hemos tenido y tal vez no lo hemos valorado como debíamos. No sé cuántas veces hemos despertado en la mañana del domingo y hemos escogido quedarnos en la casa o hacer otra actividad. Ahora es el tiempo en el que añoramos pasar tiempo en la iglesia con nuestros hermanos. Recordamos el tiempo de alabanza como congregación y tal vez estamos recordando esas conversaciones antes o después del culto con un rico café, un té, un pedazo de queque o unas galletas. Y les digo que aunque nosotros estamos muchos meses transmitiendo las prédicas, aún se me hace difícil hablarle a una cámara. Quisiera poder tener sus rostros enfrente mío para poder hablarles personalmente. Y queremos ver a nuestros hermanos en vivo y en directo, y no solo a través de una pantalla. Quisiéramos apretar sus manos o quisiéramos fundirnos en un abrazo. Anhelamos cantar juntos, anhelamos orar juntos. Son cosas que extrañamos. Ahora, ¿por qué? Hermanos, porque son cosas que hacíamos como una familia, como parte de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y si no estuviéramos con limitaciones hoy, por el aniversario, seguro nos hubiésemos reunido y hubiéramos llevado a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que escuchen el Evangelio. Luego habríamos compartido un tiempo para almorzar como iglesia. Muchos estarían preocupados en ayudar a repartir los alimentos, viendo que los hermanos tengan lo necesario. Otros tal vez estarían compartiendo y celebrando juntos los 30 años que el Señor nos está dando como iglesia.
Ahora, son pensamientos y son sentimientos que están en mi corazón y tal vez los puedo expresar con cierta tristeza, con cierta añoranza, pero también me hacen pensar que muchas veces nuestra mirada está puesta en el hoy y ahora, y no en lo que el Señor tiene preparado para nosotros por la eternidad. Yo sé que es un tiempo difícil porque no nos estamos viendo cara a cara, pero saben, lo hermoso de todo es que un día vamos a estar con el Señor y no vamos a tener que decir nunca más que van a pasar estas cosas. Ahora, obviamente podríamos ver todo este tiempo como un tiempo perdido, pero yo veo que ha sido un tiempo muy provechoso. Estaba leyendo esta semana cómo es que la pandemia ha afectado la vida en la iglesia. En muchos casos, justamente como lo que ha ocurrido en nuestra iglesia, hemos pasado de un tiempo semanal a un tiempo diario en la iglesia. Hace algunos meses, tal vez, estábamos asistiendo a los cultos dominicales de la iglesia y ya. Otros que eran un poquito más comprometidos, participábamos de una reunión ministerial al grupo de mujeres, de varones, a los jóvenes, juveniles, OANSA, HADAS y cualquier otro ministerio. Y los más comprometidos tal vez también estaban asistiendo a un grupo hetero, es decir, un grupo familiar o un grupo de matrimonios. Pero ahora, cada día podemos tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios en el tiempo de los devocionales. O podemos asistir al tiempo de oración los días jueves a través de Zoom. Además, mantenemos todas las reuniones ministeriales. Y si bien estamos alejados físicamente, el Señor nos ha dado más oportunidades para estar unidos espiritualmente y en continuo contacto. En este tiempo, el Señor ha despertado en muchas personas el interés por escuchar la palabra de Dios. Me impresiona la cantidad de amigos, la cantidad de conocidos que me dice que se están conectando a nuestra página en Facebook para escuchar palabras de ánimo, de aliento y de exhortación a diario. Es un tiempo en el que el Señor ha permitido que su iglesia pueda alcanzar a muchas más personas, volcando el ministerio a medios por los cuales podemos llegar a muchas más personas. Personas a las que tal vez no hubiéramos podido llegar de una forma convencional. Pero saben, también me ponía a pensar que este tiempo de distanciamiento físico entre los hermanos de la iglesia hubieran llevado a que las relaciones se enfríen. Pero al contrario de esto, veo que hay lazos más fuertes. Hay más preocupación de los unos por los otros. Hermanos que están velando por las necesidades de sus hermanos. Hermanos preocupados por consolar a los afligidos, cuidando a los enfermos, orando los unos por los otros, proveyendo física y espiritualmente para los demás. Creo que es una nueva forma de vivir como iglesia. Aunque esperamos en el Señor que en algún tiempo podamos volver a lo que estábamos viviendo en el pasado. Saben, estamos viviendo de una forma armoniosa como familia espiritual y esperamos vivir de una forma armoniosa como una familia espiritual unidos físicamente. Pero lo que seguro tenemos es que en la eternidad esto va a ser para siempre. Ahora, esto me llevó a pensar en Salmo 133 y tal vez podríamos pensar que no se puede aplicar en esta coyuntura que estamos viviendo. Pero yo pienso que se ha hecho mucho más real justo en este tiempo. Y voy a leer lo que dice Salmo 133, que es un salmo cortito de 3 versículos. Y dice así: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Saben, cuando escucho a los hermanos en las reuniones que tenemos, o veo los comentarios que escriben en la página de Facebook, o
los mensajes que escriben en la página, en el grupo de WhatsApp de la iglesia o de los grupos Jetro, de los varones, puedo sentir profundamente lo que dice este salmo. Cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Vamos a ver en esta mañana a la iglesia. A la iglesia como una familia viviendo en armonía. Y para esto, el Señor nos muestra que esto es bueno y agradable. También podemos ver que en esta familia viviendo en armonía es donde el Señor obra en nosotros y también donde el Señor obra a través de nosotros. Pero saben, antes de comenzar este punto, es necesario entender que este salmo era una canción escrita por David para recordar al pueblo cuán bueno y cuán agradable era que los hermanos habitaran de una forma armoniosa. Y entonces dice al comenzar el salmo que es un canto de ascenso gradual. Es decir, era el tipo de salmo que las personas cantaban o recitaban mientras estaban subiendo a la ciudad de Jerusalén en peregrinación por alguna de las fiestas y en especial por la fiesta de la Pascua. La Pascua congregaba a mucha gente de diferentes lugares y era seguro que, era seguro que las personas que vivían en otros lugares fueron adquiriendo diferentes costumbres, diferentes idiomas. Entonces era complicado convivir entre ellos. Es decir, en esos tiempos lo que estaba pasando era que se reunían en Jerusalén personas con diferentes formas de pensar, con diferentes perspectivas, con diferentes costumbres, con diferentes formas de vida. Por eso comienza diciendo que como una gran familia, como el pueblo de Dios, el tiempo que pasarían juntos debería ser en armonía. Y saben, y esto era bueno y agradable. Dice, he aquí cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando David está escribiendo este canto, dice, miren, vean para acá, vean cuán bueno y cuán agradable es que el pueblo de Dios, los hermanos en la asamblea, la congregación, los hijos de Dios, permanezcan o vivan juntos en armonía. Y dice, cuán bueno. Y saben, la palabra que está usando David en hebreo es tov. Es la misma palabra que se usa en Génesis cuando se relata la creación, cuando dice, Dios vio que era bueno. Es decir, bueno en todo el sentido de la palabra. Esa palabra es usada en todo el Antiguo Testamento para mostrar algo bueno. Cuando se habla bien de alguien, cuando es algo que trae alegría, cuando es algo que trae deleite. Es una palabra que claramente David estaba usando para decir lo bueno que era tener armonía entre los hermanos pese a las diferencias que tenían. Esta palabra está expresando algo muy objetivo. Dios podía ver cuán bueno era lo que había creado. David podía ver de forma objetiva cuán bueno era que los hermanos vivan en armonía. Y luego dice cuán agradable. Ahora, la palabra que David usa es naim, que da a entender algo más subjetivo, es decir, algo que se siente. No simplemente que se ve. Una traducción más amplia es algo delicioso, es algo agradable, algo en lo que nos podemos deleitar. Y entonces posiblemente la idea de David al expresar cuán bueno y cuán agradable era mostrar que la convivencia armoniosa entre las personas que eran miembros de la familia de Dios no era algo solo objetivo que podía verse, sino era algo subjetivo que también podía sentirse. Es interesante la forma en que David expresa esa necesidad de armonía, porque los israelitas eran uno durante su peregrinación a Jerusalén para estas fiestas importantes, pero eso no bastaba.
Era algo que también debería ser sentido por las personas. Por eso dice, miren cuán bueno y cuán agradable. Miren con sus propios ojos y sientan en el corazón lo hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso es lo que Dios decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a través de lo que escribió David. Eso es lo que los hijos de Dios tenían que ver. Y eso es lo que también Dios le dijo a la iglesia en el Nuevo Testamento. Podemos leer algo similar en Filipenses 2, 1 al 8, porque dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan las cosas por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el pedido de Dios a través de Pablo es hacer que las cosas se hagan en armonía, con un mismo sentir, viendo el ejemplo de Cristo, no velando egoístamente por nuestros intereses, sino velando por el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pablo en este pasaje de la carta a los Filipenses muestra claramente cómo la iglesia debía estar unida, debía tener un mismo sentir, conservando un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, pensando lo mismo. Era algo que se podía ver, pero que también se podía sentir. Era algo que verdaderamente se tenía que vivir. La unidad de la iglesia, la armonía entre los hermanos, no se va a dar porque simplemente queremos tener armonía. La unidad, la armonía, no está centrada simplemente en un nombre. No solo por tener el rótulo de cristianos o seguidores de Jesús, ya estamos en armonía. Dios pone esa unidad en su iglesia y lo hace a través de su Espíritu Santo y la obediencia a su palabra. Ahora, de la misma forma, la armonía y la unidad de la iglesia en una congregación específica viene de la misma fuente. Hermanos, si el Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros estamos en la palabra y nuestra vida está rendida al señorío de Cristo, el Espíritu Santo va a controlarnos y los miembros de una congregación deberían pensar de una misma manera, deberían tener un mismo amor, deberían estar unánimes pensando en una misma cosa. Esa armonía en la iglesia no simplemente es una cuestión de objetividad, sino también de subjetividad. No estamos tratando de ser una iglesia armoniosa para que las personas vean que debemos vivir en armonía, porque no nos queda otra. Vivimos en armonía porque realmente nos deleitamos viviendo de esa forma, porque entendemos que Dios en su palabra nos da las pautas para que vivamos en armonía. Y saben, creo que estamos viviendo eso en la iglesia. Y me anima a decir esto, hermanos, no pasar un tiempo de exhortación, sino más bien de aliento y de ánimo, porque estamos viviendo esto. Y bueno, tal vez lo estamos viviendo porque no hay mucho roce, no hay mucha fricción, hay pocos problemas entre hermanos. Tal vez porque hay una falta de contacto físico en este tiempo. Pero saben, he visto que ese vínculo se ha estrechado.
Hay más empatía con los hermanos, hay más preocupación por los demás. Hemos estado como familia velando por los que estaban enfermos. Los hermanos están deseosos de escuchar cómo están nuestros otros hermanos. Están preocupados llamando. Y también yo veo, por otro lado, que los hermanos están deseosos de escuchar y de estudiar más la palabra. Me encanta ver cómo todo esto nos está mostrando como discípulos de Jesús. Y esto se muestra de forma más real, porque vemos y estoy viendo en nuestros hermanos que tenemos amor los unos por los otros. Y es lo que dice Juan 13:35, que en eso van a ver las personas que somos discípulos de Jesús, si ven que tenemos el amor los unos por los otros. Y creo que sería hermoso que luego de que pase la pandemia, todo esto permanezca en la iglesia. Y así sabremos que es fruto de la obra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Pero David continúa el Salmo y dice, qué tan buena y agradable es esa vida en armonía entre los hermanos. Y entonces dice y hace dos comparaciones para mostrar la obra del Señor en nosotros. Entonces vamos a ver cómo el Señor obra en nosotros. Y dice, versículo 2 y parte del versículo 3, es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Saben? Ambas comparaciones quieren mostrar la obra purificadora y santificadora del Señor en nuestras vidas. Es por su obra que podemos vivir esa armonía como hijos del Señor. La primera comparación es con el aceite de la unción. Cuando Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo, ordenó ungir todos los utensilios que se iban a utilizar ahí. Quería que sepan que esos utensilios estaban separados específicamente para su servicio. No era una cuestión de misticismo, que el aceite iba a hacer algo en los utensilios. Lo que quería era que visualicen que Dios quería tener utensilios separados para su uso exclusivo. En Éxodo y en Levítico también hay instrucciones para que el sumo sacerdote sea ungido en la cabeza. Y en el caso específico de David, hace mención a Aarón, al primer sacerdote que tuvo el pueblo judío, el hermano de Moisés. Y ese aceite descendería desde su cabeza y bajaría por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Y podríamos hablar de la vestidura del sacerdote, pero no lo vamos a hacer porque tenía muchos elementos que podríamos explicar por mucho tiempo. Pero el punto es que la armonía era tan buena y agradable como ese aceite que cubría a Aarón desde la punta de sus cabellos hasta llegar casi a sus pies. Pero ¿qué significado tenía ese aceite? Ese aceite tenía un símbolo de purificación y santificación. Es decir, Aarón era una persona separada para el servicio del Señor. Entonces, ¿a qué se refería David cuando decía que la armonía entre los hermanos era tan buena y agradable como ese aceite que se derramaba sobre la cabeza de Aarón? Estaba demostrando lo que el Señor ha hecho con nosotros al poder separarnos para su servicio como hijos de Dios. Ahora, lo hermoso es que de la misma forma que Aarón fue ungido con aceite, la palabra del Señor dice que nosotros como iglesia hemos sido bautizados, hemos sido ungidos con ese mismo espíritu, con el Espíritu Santo. Y como dice en Tito 3:5-6, Él ha derramado su Espíritu abundantemente sobre nosotros por medio de Cristo. Entonces, es su Espíritu quien actúa, no de una forma simbólica, como lo hacía el aceite cuando era ungido un sumo sacerdote, sino de una forma real, no un símbolo, sino algo real en nosotros como personas, en la iglesia
como cuerpo, para que realmente nosotros seamos santificados, es decir, para que nosotros seamos separados y que vivamos unánimes en ese mismo sentir, pensando lo mismo, en esa armonía que es buena y es agradable, porque somos su pueblo, el pueblo que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Vivir en la armonía de la que habla este pasaje, que se ve, pero que también se siente, nos lleva a crecer en nuestra vida como hijos de Dios. Vivir en esa armonía muestra a personas que están en ese camino de santificación, a personas que están obedeciendo la palabra de Dios y que están siendo guiados por el Espíritu Santo para hacer lo que tienen que hacer. Ahora, la segunda comparación que hace David de la armonía buena y agradable es con el rocío del Hermón. Saben, el monte Hermón es un monte que tiene mucha influencia en el valle del mismo nombre, es decir, el valle del Hermón. De ese monte, que es un monte que está nevado, baja gran cantidad de agua que riega todo el valle. Y ahí se forma un rocío que baja desde este monte, que hace que ese valle sea muy productivo. En el tiempo de David y aún en nuestros tiempos, ese lugar es una gran fuente de productos para todo Israel. Y por eso dice que ese rocío es una bendición que desciende a toda Sión. La bendición de tener ese rocío no solo era para ese valle, sino también para todo Israel. Y hermanos, de la misma forma, vivir en esa armonía buena y agradable es una bendición no solo para unos cuantos, sino para toda la iglesia en su conjunto y también para todos los que están a nuestro alrededor. Una iglesia que vive en esa armonía y que esa armonía se ve y también se siente, va a ser de gran bendición para todas las personas. Una iglesia que vive en esa armonía es una iglesia que da fruto y que ese fruto beneficia a todos. Entonces, como dice David en la última parte del versículo 3, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. Es decir, el Señor obra en nosotros, pero también obra a través de nosotros. Dios manda su bendición donde hay esa armonía, donde hay ese verdadero amor fraternal, donde hay esa convivencia que se ve y se siente. Hermanos, si leeríamos tal vez el Salmo sin los dos ejemplos que da David, quedaría así. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten, vivan juntos en armonía, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. David nos está diciendo, donde hay esa convivencia armónica que se ve y se siente, es decir, esa real convivencia armónica, Dios envía bendición y vida eterna. Me encanta, porque cuando vemos nosotros la vida de la iglesia ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, 42 al 47, vemos plasmado este pensamiento. Porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que caía temor sobre todas las personas, porque se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y que todos los que creían en Jesús se reunían y tenían todas las cosas en común. Que vendían sus posesiones, vendían sus bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Y que ellos estaban perseverando unánimes en el templo día a día, partiendo el pan casa por casa, estaban participando de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Y estaban alabando además a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía a su número los que habían de ser salvos. El Señor enviaba bendición y vida eterna. Hermanos, todo esto llevó a la iglesia a dar testimonio. Era una bendición
para los hermanos, pero también era bendición para la sociedad. Mostraban el fruto de tal manera que todos en Jerusalén estaban asombrados. Las personas que creían en Cristo desarrollaron una vida de plena armonía, donde tenían, dice, todas las cosas en común. No estaban preocupados por sus bienes materiales. Incluso dice que vendían sus cosas para poder repartirlo de acuerdo con la necesidad de las personas. Ellos se mantenían constantemente juntos, día tras día, en el templo, y tomaban tiempo también para estar en las casas. Su vida era una vida de alabanza a Dios y de gran testimonio a los demás. Habían desarrollado esa armonía de la que David hablaba, la armonía buena y agradable. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió bendición y vida eterna. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hermanos, los hermanos en Jerusalén estaban haciendo lo que tenían que hacer. La consecuencia de vivir guiados por el Espíritu, haciendo lo que Dios les decía que tenían que hacer, los llevó a vivir en armonía. Y Dios bendijo a la iglesia trayendo a personas a la salvación. Ahora, creo que eso es lo que está pasando en este tiempo. Aunque de una manera diferente, porque no podemos estar juntos físicamente. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad de dar amor a los hermanos en necesidad, de proveer para ellos. Ese amor lo han visto las personas, lo han visto nuestros amigos, lo han visto nuestros parientes, lo han visto nuestros familiares. A través de esa vida, de la familia del Señor, el Señor está poniendo al alcance de las personas el mensaje de salvación. Nos está usando para proclamar su evangelio. Las personas son testigos del amor que nos tenemos los unos por los otros. La bendición está llegando donde hay armonía. Ahora, claramente, David no se está refiriendo a una bendición material. Se está refiriendo a esa bendición de la que gozó la iglesia en Hechos, de poder alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio. Ahora, si está llegando bendición material, amén por eso, porque esa bendición es para poder bendecir a los demás. Y es nuestro deseo que esa armonía buena y agradable sea la armonía buena y agradable que nosotros estamos viviendo como iglesia. Esperamos que el Señor siga obrando en nosotros y a través de nosotros. Ahora, la condición en la que nosotros estamos va a afectar a la armonía en la iglesia. Hermanos, si no estamos aportando a vivir esa armonía verdadera, no estamos aportando a la base del evangelio. Si no hay esa armonía en la iglesia, obviamente que las consecuencias van a ser tristes. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser hijos obedientes a Él, que demostremos que somos sus discípulos, porque tenemos un verdadero amor los unos por los otros, que podemos tener un ambiente en el que mostramos de una forma visible lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero que también hacemos que se sienta esa armonía que es buena y agradable. Hermanos, que la celebración de 30 años de la iglesia sea motivo para dar gracias al Señor por 30 años de fidelidad. Y que sea también ocasión para pedirle al Señor que ponga en nosotros mayor deseo de conocerle y de servirle, para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Saben? Una cosa más que me pongo a pensar, y es que tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros una mente que pueda ver más allá, que pueda ver, que realmente podamos tener nuestra mirada puesta en la eternidad. Yo sé que estamos pasando un tiempo de aflicción, un tiempo de limitación,
Pero hermanos, si miramos hacia la eternidad, los problemas que tenemos ahora, como esta pandemia, en la eternidad ya no van a estar. Es un tiempo minúsculo en comparación a una eternidad con el Señor, a una eternidad viviendo como una iglesia que alaba al Señor. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo celebrando estos 30 años y viendo, Señor, que tú nos has dado todo lo necesario para que podamos vivir como una familia en armonía. Y esa armonía que es buena y agradable delante de tus ojos. Señor, te pedimos que tú obres en nuestra vida. Y Señor, te pedimos también que tú obres a través de nosotros para poder alcanzar a más personas con el Evangelio. Te damos gracias, Padre, por darnos tanto tiempo ya como familia espiritual. Gracias, Padre, porque hemos podido alcanzar a muchas personas a través de estos 30 años con tu Evangelio. Gracias, Señor, porque sabemos que tal vez muchas personas han salido de nuestra iglesia a otros lugares y también han podido alcanzar a personas con tu Evangelio, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos sostengas, que tú nos mantengas, que tú nos hagas crecer más. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.